Capítulo 22. El rito de paso en el monte Sinaí. En lo alto de la cara rocosa del monte Sinaí estaban los restos de una antigua eremita de sabios, que era anterior a la llegada de Moisés y los israelitas. Un grupo de senios se encargaba de cuidar este lugar sagrado, que era a la vez un poderoso vórtice de energía. Aquí fue donde los antiguos se habían iniciado en los misterios durante el auge de civilizaciones anteriores, mucho antes de que ocurriera el éxodo de los israelitas desde Egipto, y aquí fue donde sus cuerpos físicos habían sido enterrados después de su transición. También había cuevas secretas y criptas que habían sido utilizadas para la regeneración celular y la alta alquimia. Esta antigua reserva de sabiduría se mantuvo oculta. En la época en que Yeshua llegó, todavía era utilizada por los esenios como repositorio de registros y como catacumbas. El monasterio de Santa Catalina de Alejandría, construido muchos siglos después, todavía existe en tu día. Cuando Yeshua llegó al monte Sinaí con su familia, poco antes de que cumpliera 8 años, todos fueron invitados a subir la empinada cuesta hasta llegar a los pináculos donde Moisés había llevado a iniciados hacía mucho tiempo, alrededor del año 1300 a.C. El extenso panorama era impresionante, y el hecho de saber que en ese lugar Moisés y su hermana Miriam habían tenido grandes visiones era muy inspirador y conmovedor. Ahí mismo Yeshua realizaría su primer rito de paso. Poco después de que cumpliera 8 años, Yeshua fue llevado a una de las cuevas que había sido tallada en forma de un gran templo. Allí fue admitido como iniciado en periodo de prueba en la orden esenia de Melquisedec, que seguía el modelo del sumo sacerdocio administrado por Moisés y Miriam. Después de realizar votos de secreto y juramento del altar, José atestiguó que su hijo estaba cualificado para realizar esta iniciación, ya que habitualmente estaba dirigida a niños mayores de 12 años. Después, Yeshua fue guiado con los ojos vendados a los riscos más altos del monte Sinaí. Allí se quedó solo, sin comida ni agua, durante 4 días y 4 noches. Esta fue la primera de las iniciaciones de Yeshua, con las que afrontaría los rigores de gobernar su carne y sus pasiones. Aunque había sido preparado de niño en Egipto, ahora era el momento de pasar de la niñez a las responsabilidades de la edad adulta y comenzar el destino de su vida como líder esenio. Se podría llamar a este rito de paso una búsqueda de la visión. A Yeshua se le indicó que debía permanecer dentro de la circunferencia de un pequeño círculo y buscar refugio entre las piedras. Caminó en una forma de meditación, creando patrones de geometría sagrada desde el punto central hacia el círculo exterior, para luego volver a sentarse quieto en el centro del círculo, hasta que recibió la llamada interior de caminar hacia afuera otra vez. Dentro del círculo, Yeshua experimentó las formas de pensamiento de la zarza ardiente dejadas por Moisés. Vio como el miedo primario tomaba numerosas formas delante de sus ojos. Criaturas demoníacas intentaban convencerlo para saltar al fuego o saltar al precipicio, mientras que otros se reían, escupían y se burlaban de él. Su discernimiento se puso a prueba de muchas maneras. El sol era como un horno durante el día, y por la noche la luna estaba fría como el hielo. Cuando temblaba por la noche, Yeshua invocaba a Ra, el poder del sol dentro de su vientre, para que lo calentara y reconfortara. Cuando se sentía mareado por el calor abrasador del día, se imaginaba a sí mismo en el oasis fresco y verde de su infancia, iluminado por la luna. Así pasaron los 4 días, en comunión con todos los seres y energías elementales que se presentaron. Grandes águilas, gavilanes, halcones y buitres le graznaron, mientras sobrevolaban en espiral por encima de su cabeza. Se le subieron al cuerpo hormigas y moscas, y en ocasiones lo picaron. Se le acercaron serpientes y escorpiones que se deslizaron sobre su cuerpo. Así se probaron su paciencia y su discernimiento, y a la vez se dio cuenta de que las más pequeñas de las criaturas de Dios eran también el Dios único, y tenían tanto propósito y derecho a vivir como él mismo. Yeshua comprendió que las serpientes representaban la energía vital del embrión del dios diosa que estaba enrollado en la base de su columna vertebral. Se acordó de las enseñanzas de Tot,
Serapis Bey y los otros grandes seres. Contempló el Uraeus, el símbolo de la diosa Cobra Buto, que extiende su manto en el momento de la iluminación. A menudo se lo representaba en el tercer ojo del iniciado, con la cabeza coronada cubierta con las alas emplumadas de Neshbet, la diosa buitre. Yeshua invocó la luz de la unción, mientras recordaba las historias del pájaro Bennu o Fénix, donde la vieja identidad del iniciado se deja abandonada, como si se hubiera quemado desde las cenizas. El Fénix alza su vuelo cuando la energía de la serpiente de fuego parece adquirir alas y sube en espiral por la columna. Yeshua estaba sediento de ser ungido por los néctares de la iluminación, e imaginó que se vertían en la copa que está sobre el altar en el santuario interior de su cráneo. Estaba hambriento de emprender el vuelo del iniciado hacia los reinos de unión con el Dios único. Identificándose con la conciencia de ascensión de Horus, se imaginó a sí mismo representado como el disco solar alado, impulsado por un escarabajo, Shepri-Ra, a través de la Puerta del Sol. Así fue como mi querido nieto recordó y repitió las historias de Osiris, Isis, Set, Nephid, Horus y Hathor durante sus horas en el monte Sinai. De este modo encontró paz interna y satisfizo el hambre y la sed de su alma. Fue la valentía de Yeshua y el amor de Dios expresado en él y en todas las formas lo que le permitieron pasar esta prueba. Los ángeles permanecieron a su alrededor, aunque hubo momentos en que su presencia no se podía sentir. Hacia el último día, Yeshua había abierto su corazón y su corona lo suficiente como para poder contemplar su cuerpo debajo de él, su alma volando en el cosmos, donde quiera que él quisiera llevarla. Mi nieto comenzó a entender cómo era que su padre y su madre podían aparecérsele, a pesar de que él sabía que estaban muy lejos, abajo en el monasterio. También hubo momentos en los que podía escuchar a sus padres hablándole, a pesar de que no estaban físicamente presentes. Ahora que sabía cómo viajar astralmente y bilocar su conciencia, dedicó poner a prueba su capacidad, llevando su cuerpo K, o doble etérico, a la tienda de campaña de su padre y de su madre. Se alegró de encontrarlos a media tarde, cenando queso de cabra y frutos secos. Cuando lo vieron, lo invitaron a comer, y así lo hizo, asombrado de que su cuerpo físico muy hambriento podía sentir el alimento que llegaba a través del éter. Esta revelación dio a Yeshua gran fortaleza y consuelo, que más tarde lo ayudarían a cumplir las iniciaciones de maestría más arduas que le aguardaban en el sendero de su vida. Cuando se terminaron los 4 días de iniciación, José y Simeón fueron a buscarlo. La condición física de Yeshua era débil, pero sentía tal victoria de espíritu que el largo y peligroso viaje nocturno, bajando del monte Sinaí, resultó más fácil que cuando había pasado por allí con los ojos vendados 4 días antes. El resplandor del sol naciente se elevaba para saludarlo en celebración triunfal. Cuando por fin vio a su madre, se lanzó corriendo a sus brazos extendidos, haciendo que ambos cayeran al suelo. Riendo y llorando a la vez, María Ana llevó a su hijo a su regazo. Por un momento, Yeshua se permitió el reconfortante placer de ser un niño, mientras que María Ana limpiaba su piel quemada por el sol y le ofrecía tragos de agua refrescantes y vivificantes. Entonces, ayudando a su madre a levantarse y sujetando en sus manos la cara sonriente de María Ana llena de lágrimas, Yeshua dijo: «Mi hermosa madrecita, ha llegado la hora de empezar el trabajo de mi Padre Celestial. Su reino está en mí. Ha llegado el momento de que me ocupe de sus asuntos». Y acto seguido, se puso de pie, levantando a su madre con él, y se volvió hacia los que se habían reunido a su alrededor diciendo enigmáticamente: «La paz sea con vosotros. He alcanzado la madurez. Ahora voy a preparar un banquete, de la misma manera que mi Padre en el cielo prepara un gran festín para vosotros. Y yo os digo, vayamos y entremos, porque hemos hallado la gracia delante de Dios y de los hombres». Luego, bajando la cabeza, Yeshua se dio la vuelta y caminó hacia el lugar donde se realizaban los lavados rituales. Mariam, que estaba observando desde una distancia corta, respiró hondo. Apretó sus manos contra su corazón y casi se desmaya de amor por Yeshua,
quien se había convertido en su héroe al instante. María Ana y Rebeca llamaron a los hermanos para que vinieran a orar en torno a una mesa baja, llena de vasijas de leche de cabra y miel, bandejas de quesos, panes ácimos, dátiles y tazas de agua. Yeshua se sentó con los hombres, y sobre su cara profundamente bronceada y quemada por el sol, se veía una sonrisa amplia, aunque cansada. Sus ojos azul grisáceos brillaban como el sol sobre el agua ondulante. Ofreció las oraciones de acción de gracias al sol, a los ángeles y a la Madre de la Vida. Entonces partió el pan y le dio un trozo a cada uno, antes de dar alivio a su propio estómago encogido. Así se reveló la naturaleza de Yeshua ben José, desde los días de su juventud, como un testimonio de compasión. Varias semanas más tarde, la familia de José y Simeón continuaron la antigua ruta de Abraham y Sara hacia Hebrón, y luego siguieron hacia Belén y el Monte Carmelo. Capítulo 23. El regreso a casa. Luego de recibir su mensaje, yo esperaba el regreso al Monte Carmelo de María Ana, José, Yeshua, Santiago, Judas, José el joven, Rebeca, Simeón y Mariam. A menudo me sentaba con los niños pequeños al final de la tarde en la colina, desde donde se veía el camino que serpenteaba ladera abajo hasta la llanura de Shannon. Ese era el camino que Joaquín había recorrido cuando regresó de la India. Miraba ahora, como había hecho entonces, con el corazón encogido por el deseo de abrazar a mis amados hijos, que habían estado tanto tiempo lejos de mí. Sabíamos que María Ana estaba embarazada de su quinto hijo y que Rebeca estaba débil a causa de una enfermedad que afectaba su sangre, huesos y piel. Algunos pensaban que tenían lepra. Sin embargo, optamos por cambiar ese diagnóstico y nos pusimos de acuerdo de antemano en que no la sacaríamos de nuestra comunidad. ¿Cómo sería Yeshua ahora que estaba en su 9º año? ¿Cómo serían mis nietos Santiago, Judas y José el joven? Y Mariam, una presencia tan dulce. ¿Cómo le habrían cambiado los años transcurridos en Egipto? Todas esas preguntas oprimían mi mente y mi corazón aquel día abrasador de junio del año 5 después de Cristo, cuando hice mi turno con los niños más pequeños en la ladera. Habíamos oído que estaban en camino. ¿Sería hoy el día de su llegada? Absorta en la recolección de hierbas, su identificación y la explicación de sus usos a los niños, me sorprendió oír el sonido de la campana mayor del Carmelo. Alguien había visto la caravana acercarse desde un sitio más elevado en el monte, donde pastaban las ovejas y las cabras, y había bajado corriendo para transmitir la buena noticia. Se oían gritos y el sonido de cuernos. Los niños y las niñas, siempre más ágiles, se montaron rápidamente en caballos, mulas y burros de carga, y formando una nube de polvo, fueron a encontrarse con esos extraños cuyas historias les habíamos contado una y otra vez. ¿Con quién se iban a encontrar? ¿Se cumplirían sus expectativas? El recorrido de la procesión era lento y constante. El sol caliente de la tarde bailaba con las motas de polvo. La bruma brillante borraba el rastro de su ascenso. Los niños más pequeños que estaban conmigo tiraban de mi delantal y de mis faldas arrastrándome hacia donde se encontraba montado el comité de bienvenida. Todas las campanas estaban repicando. Los cuernos, los címbalos y las panderetas proporcionaban ritmos estáticos. Se escuchaban cantos con voces graves y agudas. Toda la comunidad del Monte Carmelo corría desde la puerta de la primera rotonda del largo y sinuoso camino. La mayoría de nosotros estábamos allí de pie, agitando ramas de olivo, palmer y cedro. No pude contener las lágrimas por más tiempo. Lloré, reí y canté, hasta que lo único que pude hacer fue llevar mis manos a mi pecho y rezar, con una inmensa gratitud por el regreso a salvo de mi querida familia. Atravesando el espeso polvo amarillo, la caravana dio el último giro por un camino lleno de baches, causados por un reciente aguacero que inesperadamente había vertido una dulce lluvia sobre nuestros campos y jardines. Entonces empecé a correr llevando a los niños de la mano. María Ana, al lomo de una gran mula, nos saludó con su mano.
Su pequeño cuerpo revelaba la silueta de una embarazada, y a su lado caminaba José. Detrás de ella, en la misma mula, estaba su hijo menor, José el joven, ahora con casi 3 años. Corriendo por delante venían 2 niños pelirrojos, que al instante reconocí como Santiago y Judas. ¿Dónde estaba Yeshua? Mis ojos se desplazaban de una persona querida a la otra. A través de la niebla vi el carro de bueyes que llevaba a Rebeca. Dentro del carro había una niña sosteniendo un cuerpo quieto en su regazo. Una vejiga con agua colgaba de un lado del carro y una lona estirada encima de sus cabezas los protegía del ardiente sol. Caminando junto al buey había un chico alto y muy bronceado, cuyos ojos brillantes y su sonrisa se iluminaron cuando captaron mi mirada escrutadora. Me quedé paralizada, como fulminada por un rayo, y me estremecí al reconocerlo. Dios mío, es Yeshua, un hombre en el cuerpo de un niño. Yeshua llamó a Judas para que tomara la cuerda y la vara de arreo del buey. Entonces, Yeshua dejó el camino y subió corriendo, veloz como un ciervo, saltando de piedra en piedra. Estuvo en mis brazos en menos de 1 minuto. A continuación, dio un paso atrás y nos quedamos el uno al otro, mirándonos fijamente a los ojos. Aunque solo tenía 8 años, sus fuertes brazos me abrazaron como si fuera un oso, levantándome del suelo. Con una risa contagiosa, Yeshua me dio vueltas y vueltas, todo el tiempo mirándome a los ojos. Tenía los ojos más extraordinarios que jamás había visto. Eres igual que mi madre y aún así sigues siendo tú misma. Así que te llamaré Nana, mi madrecita. Ven a ver a mi hermosa madre, susurró Yeshua en mi oído mientras me dejaba suavemente en el suelo. Cogiéndome de la mano me llevó con entusiasmo hasta donde estaba Mariana. José detuvo la mula y ayudó a su amada esposa a desmontar. Una vez que sus doloridas y tensas piernas pudieron sostener la erguida, Mariana me abrazó. Qué maravillosa fue nuestra reunión. Cogidos del brazo, con Mariana en el medio, Yeshua y yo caminamos entre los peregrinos, abrazando y besando a cada uno de ellos a medida que avanzábamos. Cuando me encontré con Rebeca, que estaba con Marian en el carro de bueyes, mi corazón se quebró de agonía por su aflicción. Llagas abiertas cubrían su rostro, haciendo que un ojo estuviera cerrado por la hinchazón. Estiré la mano para poder ponerla sobre su cuerpo demacrado y poniendo mi oreja cerca de su boca escuché sus débiles palabras. Madre, he llegado a casa. Sé que tú puedes curarme. He rezado por ello. Estas fueron las palabras apenas audibles que Rebeca pronunció desde un lugar de fe en su corazón. Fue realmente difícil contemplar cómo se consumía la belleza de Rebeca, con la cara pálida y los ojos vidriosos por el dolor. Entonces, miré a los ojos dorados como de gama de mi nieta Mariam. No había visto tal belleza, sabia y noble en las otras doncellas nacidas de la luz, excepto la que tú llamas María Magdalena, la hija de María de Magdala y José de Arimatea. Poco a poco nos dirigimos a la puerta sur del recinto del Carmelo. Natanael, el pastorcillo que había sostenido a Yeshua en sus brazos cuando era un bebé, se acercó para ayudar. Ahora tenía 16 años y acababa de terminar sus iniciaciones en la escuela del misterio del Monte Carmelo. Natanael levantó suavemente a Rebeca de la carreta de bueyes y la llevó a la enfermería, acompañada de un Simeón cansado y una somnolente Mariam. Les presenté a todo el mundo y luego expliqué a Yeshua quién era Natanael y que el corderito que le había dado a Yeshua cuando nació estaba todavía vivo. Nos pusimos de acuerdo en que más tarde encontraríamos a la pequeña oveja que había sido abuela muchas veces. Uno por uno, todos los peregrinos cansados desmontaron de los carros y corceles. Los niños se arremolinaban haciendo preguntas, familiarizándose con sus primos y haciéndose amigos de aquellos que solo habían conocido en las historias que les habíamos contado. Presionaban a Yeshua para que contestara muchas preguntas al mismo tiempo. Los niños se colgaban de él, pidiéndole que los levantara y le diera vueltas como le habían visto hacer conmigo. Cuando notó el cansancio del viaje, Yeshua
Se excusó amablemente y se fue con su padre y Simeón al dormitorio y al baño de hombres. Este regreso fue agridulce. Por un lado, mis amados hijos estaban de vuelta en casa. Por otro, la condición penosa de Rebeca causaba un profundo dolor en mi corazón. Sin muchas ganas, pero de buena fe, compartiré contigo la triste partida de Rebeca. A pesar de que su fe era fuerte, su estado siguió empeorando durante los 6 meses después de su llegada del Carmelo. Permanecí con ella en la enfermería día y noche, al igual que hicieron otros miembros de la familia. Hicimos todo lo que pudimos para sanar su cuerpo consumido. Su espíritu se fortalecía y su belleza interna crecía, mientras nos turnábamos para satisfacer sus necesidades básicas. Aunque su voz se había silenciado y no llegaba a nuestros oídos externos, podíamos oír y sentir su amor a Dios y a los ángeles que la asistían. Cuando llegó el momento de que su alma se elevó hacia la luz, nos reunimos todos a su alrededor. Podía sentir la presencia de Joaquín y agradecí que todos nuestros hijos hubieran estado sanos hasta ahora. Este hermoso ser partió libremente hacia los altos reinos de la luz para cumplir con su parte desde el otro lado del velo. Mariam, la única hija de Rebeca, sintió profundamente su pérdida durante casi 2 semanas, sin que pudiéramos reconfortarla, hasta que una noche Jesús se acercó a ella cuando estaba arrodillada junto a la tumba de su madre y levantándola suavemente, la sostuvo cerca de su corazón. En el lugar donde se le había entumecido el espíritu, Jesús sopló su aliento hasta que Mariam empezó a temblar. Por fin empezó a salir el amargo veneno de la ira hacia Dios y hacia mí por no haber salvado a su madre. Su padre Simeón se había ido con José a Qumrán una semana después de la muerte de su madre, y Mariam se sentía completamente sola, desolada y traicionada. Yeshua continuó soplando aliento en su corazón hasta que sus sollozos comenzaron a disminuir. Sosteniendo a su prima fuertemente contra su pecho, esperó hasta que otra ola de dolor e ira emergiera de nuevo y volvió a soplar en su corazón. Desgarrada de dolor, entre sollozos y gritos, Mariam golpeó con sus puños la espalda de Yeshua lamentándose. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué Dios se llevó a mi querida madre? Todo lo que Yeshua supo hacer fue abrazarla, hasta que se disolvieron todos los meses de esperanza vana y angustia profunda que se habían congelado en sus ojos vacíos. Entonces, Yeshua la llevó con su madre. Mariana tomó a Mariam contra su pecho y la adoptó como su propia hija. Así fue como Mariam se convirtió en la hermana de Yeshua, recordando la promesa que le había hecho hacía mucho tiempo en Egipto. Seguiría siendo siempre su eterna amiga y confidente.